Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica Canchila de la Osa y yo expondré las tres situaciones que aparecen en la guía y rúbrica de actividades. Bueno, como primera situación escolar. Analizaremos que dicha situación escolar la vamos a denominar situación escolar tipo A. En la primera, en la primera situación escolar que denominaremos situación A, podemos analizar que el tipo de conocimiento que en esta se emplea o se plantea es el constructivismo. Escogiendo los tres factores tenemos lo siguiente. En la concepción del aprendizaje constructivista, tenemos que el constructivismo o teoría constructivista es aquel donde el conocimiento se construye a través de la elaboración de nuevos conocimientos con base en enseñanzas ya establecidas. Hernández 2008, página 27. Entonces, la aplicación de este concepto se demuestra en el momento de que el profesor coloca las respectivas preguntas a cada grupo para evaluar los conocimientos de los temas vistos durante todo el año. Es decir, que los estudiantes realizarían la explicación de las preguntas en base a los conocimientos que se han desarrollado durante todo el año. El rol del profesor. El rol del profesor consiste en transmitir los medios y recursos educativos para la enseñanza. Hernández 2008, página 27. En este caso, el profesor durante todo el año explicó los diferentes temas y ya al final del año quiso evaluarlos, es decir, él brindó los medios y los recursos educativos para la resolución de las preguntas. El rol del estudiante. El rol del estudiante consiste en utilizar los recursos recibidos por parte del docente o profesor para que en base a esto produzca el conocimiento. Hernández 2008, página 27. Es decir, que en la presentación de este caso, el estudiante en base al conocimiento y los recursos educativos que ya tiene a su disposición, lo único que hace es responder a dichas preguntas en cuestión. En la segunda situación escolar, que denominaremos situación B, podemos analizar que el tipo de conocimiento que en esta se emplea o se plantea es el conductismo. Escogiendo tres factores tenemos lo siguiente: concepción del aprendizaje. El conductismo es la filosofía de la ciencia del comportamiento. Análisis del comportamiento Hurtado 2006. Esta teoría se evidencia en esta situación porque al momento de la docente Juana explorar sobre las diferentes posibilidades para que los alumnos estén de cierta forma más centrados en clases, la docente Sandy le planteó una opción que a ella particularmente le ha funcionado. Y esa opción es colocar caritas felices cuando entreguen todas sus tareas a tiempo, las cuales serán cambiadas por tiempos de descanso, y cuando hacían todo lo contrario o cuando hacen todo lo contrario, entonces no les colocaban caritas e inclusive las que tenían puestas las quitaban. Con lo dicho anteriormente podemos evidenciar que existió un análisis de la conducta. Bueno, ahora pasemos al rol del profesor. En el rol del profesor tenemos que es el sujeto activo quien diseña los objetivos, ejercicios y actividades de aprendizaje. De acuerdo a estos conceptos planteados con anterioridad, podemos afirmar que las docentes ejercen el rol de sujeto activo mediante el planteamiento de las diversas actividades a desarrollar y a través de la implementación de técnicas para que los estudiantes se motiven a realizar las tareas propuestas. Ahora pasamos al rol del estudiante. El sujeto pasivo es el sujeto pasivo. Su aprendizaje tiene un papel activo, aunque es reactivo a los estímulos recibidos. El estudiante de este caso optó por un rol pasivo al momento de recibir toda la enseñanza de parte de sus respectivos profesores y también al momento de acoplarse, por así decirlo, a los métodos propuestos por el profesor. En la tercera situación, que denominaremos situación C,
reunión de docentes, compañeros de equipo, se da el modelo cognitivista. Escogiendo los tres factores tenemos lo siguiente. La concepción del aprendizaje. El cognitivismo, teoría cognitivista, el aprendizaje es aquel que se ocupa de entender cómo la mente del ser humano entiende, almacena e interpreta la información. Richard 2010. En el caso del ejemplo C, el profesor, para analizar la forma en la cual el estudiante almacena, entiende e interpreta la información, le pide que coloque en una hoja lo primero que se le viene a la mente. Cuando piense en el tema de la clase, que ubique los conocimientos previos sobre dichos temas y de otros que haya obtenido en otra asignatura. Es mediante este esquema como el profesor va a identificar la forma del estudiante e interpretar dicha situación o dicha información, más bien. Ahora, el rol del docente. El papel del docente es simple en este modelo. Lo único que busca es promover la organización de didácticas para que el alumno pueda interpretar, pensar, procesar y colocar por práctica la información. En el caso de la situación descrita, el profesor brinda las didácticas para que el alumno pueda mencionar las características de una forma correcta. Hernández 2008 afirma que aquellas didácticas que utilizan son anotar en una hoja en blanco aquellas ideas que se le vienen a la mente cuando piensa en el tema de la clase y que también ubique algunos conocimientos previos sobre los temas que se hayan adquirido en otras asignaturas. Les han pedido a los estudiantes que relacionen dichas ideas con experiencias previas y situaciones cotidianas que permitan entenderlas, ejemplificarlas de forma práctica en situaciones reales. Y por último, se le pide al estudiante realizar una revisión detallada sobre se le pide realizar al estudiante una revisión detallada de las lecturas que identifiquen ideas centrales y de la construcción de mentecatos o mentefactos conceptuales y cuadros comparativos que le permitirán organizar dichas ideas y contribuyan a que se puedan identificar las relaciones lógicas, conceptuales y que puedan haber en torno al tema central del aprendizaje. En este esquema podemos evidenciar la presencia de aquellas dinámicas que servirán para que el docente lleve a cabo su proceso de formación. Proceso de transferencia o mediación. Por proceso de transferencia o mediación podemos entender que son aquellos en los cuales la transferencia o mediación ocurren cuando desarrollamos la construcción del conocimiento a partir de aquellos conocimientos que ya tenemos con aquellos que adquirimos de forma novedosa. En la situación evidenciada anteriormente podemos ver que el profesor entrega al grupo de estudiantes un determinado tema y que aparte de esto también pide que relacione estos conocimientos con algunos que ya adquirió y que se encuentran en otra materia. Si el estudiante lleva a cabo estas situaciones, entonces podemos decir que existió un proceso de transferencia o mediación. Muchas gracias por su atención.